Somos de nuevo la fuerza mayoritaria en esta comunidad, en la comunidad foral, y somos la única alternativa real al nacionalismo vasco en Navarra. Yo creo que lo que hoy se ha demostrado es que la unión ha sido un acierto, que el ir de la mano es el camino. Y yo quiero agradecer muy especialmente a esos miles y miles de navarros y de navarras que nos han dado su confianza, que han dado la confianza a un proyecto distinto, que han dado la confianza a una plataforma nueva, que han dado la confianza y que nos han hecho ganar unas elecciones en un momento tremendamente complicado. Quiero decir también que, en fin, algo obvio, el cuatripartito ha perdido las elecciones en Navarra, las ha vuelto a perder. Ha sido una noche casi redonda o redonda. Bueno, pues ha sido una noche redonda. La verdad que los resultados para nosotros han sido unos resultados extraordinarios. Y yo creo que, bueno, pues que los navarros y las navarras, los 94.000 navarros y navarras, han apoyado el proyecto del Partido Socialista para España, que es el mismo proyecto que nosotros tenemos para Navarra. Ha sido un final de noche vertiginoso con ese diputado que se iba para Bildu, que venía para vosotros súper lento el escrutinio. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, pues eso, cada vez que lo volvíamos a conseguir gritando de alegría, y cuando lo perdíamos, pues pero bueno, al final, bueno, pues hemos conseguido ese segundo diputado, que bueno, si creces en votos pero no terminas de plasmarlo en escaños, pues hubiera sido, bueno, pues nos hubiera faltado esa guinda. Pero en realidad teníamos muchísimo más complicado sacar el senador, y lo hemos conseguido, y por lo tanto Navarra va a tener representación socialista, 2 diputados en el Congreso y un senador en el Senado, claro. Agradecer el respaldo que hemos recibido una vez más de la ciudadanía navarra, que ha sido un respaldo amplio, no tan buenos resultados como en el 2016, pero efectivamente un respaldo amplio que revela una vez más que la ciudadanía navarra pues no solo busca y quiere garantizar tener vidas dignas para nosotras y nosotros, sino contribuir a que en el conjunto del Estado también todo el mundo tenga vidas dignas, lo cual me enorgullece especialmente. Muchas gracias. Bravo.